Bueno, vamos a controlar el miedo. Controlar cómo podemos vencer el miedo. Inversores emocionales, personas que cuidan de su bienestar. ¿Qué hacer cuando la empatía nos causa malestar? Actuar por amor o por temor. ¿Cómo actuamos? El miedo es una emoción inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Por eso se antoja muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos. Por eso, aunque en ocasiones este sentimiento nos desborde, es importante aprender a vencer el miedo para que éste no nos paralice. Recordemos que el miedo nos paraliza, el miedo nos bloquea. Como aquí bien dice, el miedo va a estar siempre con nosotros porque es el que nos avisa del peligro. Lo que no hay que permitir es que nos deje tener miedo a lo que es el miedo. Ahí tenemos que, ir aprendiendo a controlarlo, a decirle, no, a esto no tengo que tener miedo, no es real. Sentir miedo no es malo. Esta emoción suele activarse cuando estamos ante una situación de peligro. El problema es que en ocasiones es irracional. Es decir, no es el miedo real. Sentir temor al hablar en público o en la posibilidad de que una relación se rompa es fruto de inseguridades, aunque también probablemente esté actuando determinadas creencias que será necesario cuestionarnos. Es así, es observar por qué me ocurre este miedo. Si el miedo a hablar al público, el por qué, qué me causa eso, ¿no? Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Esto está escrito por una persona anónima, ¿no? Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Forma de vencer el miedo para que éste no controle nuestra vida. Muchos de vosotros pensaréis que tener este sentimiento es típico de una persona cobarde que no sabe afrontar la vida. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que el miedo es también la forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro. Sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si eres una persona con inseguridades, tienes miedo, no te preocupes, es lo que más normal. Lo que hay que evitar es dejarse llevar por el miedo y perder el control. No es normal que tengamos ese miedo. Lo que no hay que hacer es perder el control, es decir, no aguanto por este miedo. Solo tienes que saber convivir con él y controlarlo cuando realmente sea necesario. Ante esto, seguro que muchos de vosotros preguntaréis lo siguiente: ¿cómo podemos vencer ese miedo? ¿Y qué hay que hacer para controlarlo? Ante de todo, hay que decir que no hay una fórmula definitiva para vencer el miedo. Este no desaparecerá por arte de magia de la noche a la mañana. Más bien, todo lo contrario, pero lo podemos brindaros unas claves. Vamos a brindar 5 claves de cómo podemos vencer ese miedo. 5 claves para superar tus miedos desde ahora mismo. Primero, nos decía Nelson Mandela,
No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Todos, sin excepción, sentimos miedo. Es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los miedos son irracionales, tóxicos y nos limitan enormemente en nuestra potencial. Esto habla esta persona, este señor Nelson, dice: a mí personalmente me gusta ver el miedo como un gran maestro, en el sentido que me indica dónde cree mi mente, que están mis límites. Fíjate que digo mi mente y no yo. El miedo tiene como objetivo desafiarme y romper mis cadenas y poder así ser libre para seguir mi propio camino. Al enfrentarme al miedo, me conquisto a mí mismo, a mí misma. Tuitea esta frase, por eso siempre les digo, digamos a mis clientes: si esto te da miedo, adelante. Significa que vamos por buen camino. A veces cuando nos da algo miedo es porque es el camino correcto. Y a veces tenemos miedo a avanzar o tenemos miedo a dar el primer paso. Eso no quiere decir que sea malo, eso quiere decir que tenemos que dar el paso y el miedo desaparecerá. Pregúntate: ¿qué me impide conseguir lo que deseo? ¿Es miedo real o racional? ¿Cómo cambiaría mi vida si lo afrontara? ¿Me estoy boicoteando por miedo al éxito? Da siempre la bienvenida al miedo. Haz lo que te da miedo, viéndolo como una oportunidad de crecimiento para salir de tu forma de confort y expandir tus oportunidades. Toma la decisión de cambiar y confía en ti. Es así, ¿no? Hay que decir, bueno, tengo miedo, voy a dar el paso. A continuación encontrarás 5 claves para recuperar tus miedos desde ahora mismo, sean los que sean. Dejar de huir. El primer paso. Dejemos de huir. Dejar de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta ocasión provoca aún más miedo, ya que este te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho. Seguimos pues. Da la bienvenida al miedo. Haz lo que te da miedo, viéndolo como una oportunidad de crecimiento. Es así, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos comentado antes. Y vamos por... Y ahora vamos el segundo, que deja de negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan constantemente. Una historia falsa para demostrar una valentía que no tienen. El primer paso es superar y es aceptarlo. Deja de luchar. No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar, porque siempre te ganará. Cuando más luchas, más grande y poderoso se convierte. Date cuenta
de que en el fondo es una lucha contigo mismo. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo de tu cuerpo. Obsérvalo e identifica cómo se manifiesta y qué parte de tu cuerpo y cómo reacciona. Te sudan las manos, se te acelera el corazón, te tiembla la voz, te sonrojas. ¿Qué es lo que sucede en ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal, que no te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incorporada y pasajera. Es así, ¿no? Es algo que está ahí. Por Dios, afróntalo como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo. Es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. Es definitiva y se trata de trascender tus miedos. Tú eres mucho más fuerte que todos esos miedos construidos por tu mente. Recuerda lo siguiente: el miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo. La única manera de liberarte del miedo es afrontarlo. No eres el único que tiene miedo, todos sentimos miedo. La única manera de ser feliz es vivir sin miedos. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente de por vida. El miedo no es más que una emoción, no le des tanto protagonismo. El miedo es lo contrario del amor, elige amar y confía. ¿Te imaginas cómo te sentirías cuando te hayas conquistando a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo? Se trata de una cuestión de práctica. Como todo, practica afrontar tus miedos para alcanzar la verdadera libertad. No pierdas la oportunidad de ir más allá de ti mismo. Ánimo. Besos, abrazos y fuerzas y valentía. Esto lo escribe Mónica. PDF. Hay PDF. Próstata. Si te apetece trabajar en profundidad estos temas y quieres saber más sobre cómo superar tus miedos y vivir en paz mental, bueno, pues te puedes apuntar a cursos para confiar en ti y también programar lo que es tu vida, ¿no? Programarte ti, reprogramar tu mente para sentirte seguro y vivir en abundancia y en paz. Puedes leer, bueno, todo lo que, libros y cosas que, bueno, que siempre están en la venta. Muchas gracias. ¿Cómo superar los miedos? Conocerte, trabajando tu autoestima, hablar de ello, visualiza, aprende técnicas de relajación, exponte al estímulo temido, convive con el miedo. Miedo infantil. ¿Qué hacer? Mantener la calma y ser paciente. Explicarle que no hay de qué avergonzarse por tener miedo. Ofrecernos como modelo de miedo. Enfrentarnos y superarlos. Permitir que se enfrente solo o sola. Animarle a acercarse al miedo poco a poco. Demostrarle cariño y respeto y animar, apoyar y felicitar cada intento de superar su temor. Eso cuando un niño tiene miedo. ¿Y qué no hay que hacer?
criticarle, regañarle o castigarle por tener miedo. Reírnos de él o de ella. Hacer referencia a sus miedos de forma sarcástica delante de otras personas. Obligarle con brusquedad a afrontarlo. Darle excesivos razonamientos y recordárselo continuamente. Sobre protegerlo y utilizar el miedo para conseguir que te obedezca. ¿Cuántos niños? Y a veces cosas tan simples. Aquí en España, porque están los reyes, por ejemplo, y en otros países está el Papá Noel, ¿no? Y decimos, si no te portas bien, Papá Noel no te va a hacer regalo. Si de esto, todas esas cosas estamos manipulando al niño. Y es así, solemos hacerlo. Y aquí los reyes igual, si no te portas bien, los reyes te están viendo. Y el niño, hasta que vienen los reyes, van con miedo. No me voy a portar mal porque me están viendo, no me estén... Y no, tampoco es bueno eso. Ay, por Dios. ¿Cómo perder el miedo paso a paso? Se puede llegar a la cima, ¿no? Por ejemplo, no lo haré. Quédame ahí asustado. No lo haré. No puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Y luego subo otro escalón. ¿Cómo hacerlo? Subo un poquito más y trataré de hacerlo. Luego ya cuando voy subiendo, puedo hacerlo. Después lo haré. Y después ya está. Sí se puede. Cuando llegamos a la cima de todo, sí se puede. ¿Cómo superar el miedo? Pensar en positivo. Primero, aceptarlo. Segundo, pensar en positivo. Tercero, enfrentarlo. Y cuarto, reconocer nuestros logros. Ay, Dios mío. El miedo. Si tenemos insatisfacción, tendremos miedo. Ahora, necesitamos apoyo. Si tenemos miedo, tenemos frustración. Y si tenemos frustración, tenemos miedo. Digamos que es así, ¿no? Si tenemos insatisfacción, tenemos miedo. Si tenemos miedo, llegamos a la frustración. Y si tenemos frustración, a la insatisfacción. Estamos en ese círculo. Ahora, si tenemos insatisfacción, buscamos apoyo. Vamos a la acción. Seguimos con la transacción, cambiamos. Cambio de creencias, aprendizaje y cambios de hábitos. Ahí ya cambia todo. Digamos que el círculo se rompe. Domina tu cuerpo. Cuando sintamos miedo, se desencadena una serie de reacciones a nivel fisiológico. Algunas de ellas tienen un fuerte componente automático y no lo podemos controlar. Cambia las ideas y reafirma al temor. A menudo cuando sentimos miedo por nuestra mente, cruzan muchas ideas que consolidan el temor. El síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña. Mientras voy a decir un poco. Miedo a salir a la calle. En niños, jóvenes, adultos. En principio es un miedo normal, adaptativo, pero nos hace estar alerta y mantener
conductas de higiene y prevención. Cuidado, pues puedo volverme desadaptivo cuando las emociones negativas gobiernan, limitando vivencias agravantes y evitando contactos sociales. Es importante exponerse paulativamente al miedo para superarlo. Hay personas, yo misma soy una que me gusta estar en casa. Por mí no saldría. Me tienen que obligar a salir. Y eso no es bueno. Y ahora vamos con otro método para superar la... Un momentito. Pero voy a achicar esto un poco. Vamos con otro método para controlar el miedo, que es la digitopuntura, para controlar el miedo. Digamos que tenemos unos puntos donde tenemos que presionarlos y dar circulitos, girar de forma horaria. Vamos girando en esos puntos para controlar ese miedo. Tenemos el primero, que es en la muñeca, digamos 2 dedos por debajo de la muñeca, al lado un poquito por debajo del huesecito que tenemos por debajo del meñique, 2 dedos por debajo de la muñeca. En el lado derecho de la muñeca, ahí tenemos el puntito y ahí vamos a frotar, a darle circulitos en dirección horaria. Un ratito. Tenemos en las piernas, justo por debajo de las rodillas, sobre todo por el medio. Tenemos también un punto en cada pierna donde también podemos frotar para perder el miedo, para dejar de controlar, para controlar ese miedo. Tenemos aquí en la muñeca, por el otro lado de la muñeca, justamente en el lado derecho también. Cuando termina la muñeca, digamos donde termina la mano, ahí ponemos nuestro dedo y frotamos igual. Un ratito frotando en esta horaria. Tenemos en el dedo corazón, justo donde está la uña. También podemos darle ahí. Y tenemos aquí en la nuca, justamente donde termina el pelo, el cabello, los dos laterales, justamente los dos laterales, ya lo veis. Y ahí vamos dando también con nuestras 2 manos, vamos dando en esos 2 puntitos. Tenemos en la planta del pie, justamente donde acaba la almohadilla que andamos, un poquito abajo, donde termina, digamos, la almohadita de nuestros pies, está un poquito más abajo. Ahí tenemos también, podemos darle para... Y bueno, pues nada, muchísimas gracias de parte de Belki y una servidora, Carmen Santiago. Bendiciones para todos y nos vemos el lunes.